pero sí son preocupantes. ¿Y por qué son preocupantes? Porque quieren amedrentar a un juez que esté en un caso, cuando es una juez ponente, es un tema, es un tema duro escuchar en el Ecuador. Algo que sabíamos que sucedía a menor escala, pero no en juicios de alto vuelo como es el del caso Metástasis. Para hablar justamente de estas amenazas, tenemos en el contacto a la doctora Mercedes Caicedo. Ella es juez ponente del caso Metástasis. Doctora Caicedo, buenos días y gracias por estar en Así Amaneció. ¿Cómo están? Buenos días, qué gusto compartir con ustedes. Doctora, cuéntenos un poquito primero cómo recibió esta amenaza, qué le decían y a favor y si era a favor específica de uno de los acusados. Bueno, en específico, como lo determiné oportunamente, pues no hay una causa en particular por la cual se haya hecho estas amenazas. Son muchas las causas que yo llevo como jueza de la Sala Penal de la Corte Nacional de Justicia y en realidad, pues las amenazas, las intimidaciones o los seguimientos han sido en relación a mis funciones en particular. Pero determinando, pues, no determinando una causa en específico. Digamos que han sido amenazas muy duras porque evidentemente han hecho que yo me sienta insegura y no solamente yo, sino también mi entorno. Eso ha hecho que pues yo tome las acciones necesarias, presente la denuncia respectiva para pues que se ponga en conocimiento de la autoridad competente y se hagan las investigaciones para identificar sobre qué casos en particular podría ser estos incidentes y evidentemente pues intento de interferir en decisiones judiciales o apartarme de un caso en específico. Doctora, lo importante es que usted tomó la decisión de seguir. ¿Por qué tomó esa decisión? Bueno, evidentemente uno no puede vivir con miedo y no es posible que los jueces tengamos que apartarnos o dejar de hacer nuestra labor porque a algún ciudadano se le antoje debemos salir de la función judicial. Más bien, la manera en la que se ha tomado la decisión ha sido una manera conjunta con las personas que me aman y en específico se trata de decir no tenemos miedo, no se va a permitir que se interfieran en las decisiones, pero sobre todo también es una forma de decir que la justicia es independiente. Independiente aún de aquellas injerencias que a manera de miedo, a manera de hostigamiento, se quieren realizar. Nadie puede decir sobre nosotros, somos nosotros los dueños de nuestro destino y no puede otra persona incidir en nuestras decisiones. Abogada Caicedo, Alfonso Royero le saluda, muy buenos días. ¿Qué esperar del desarrollo de este caso? No solo pues en cuanto a su seguridad, esperando que eso pueda estar cubierto y siempre bien. ¿Qué pasa en la parte procesal? ¿Qué esperar? Bueno, procesalmente ningún caso se ha detenido, todos los casos continúan. De hecho, la petición que yo realicé a la Corte oportunamente fue una licencia para yo apartarme de funciones un tiempo. Ese tiempo ha concluido, yo salí de la Corte aproximadamente 15 o 16 días, me parece, con el fin de poder dilucidar qué iba a hacer yo en realidad pues, con mi seguridad y con mi vida. Yo hace algunos meses ya tengo seguridad en relación con un caso en particular y fue eso pues lo que motivó a que tengamos mayor seguridad como tribunal. Esa seguridad se ha mantenido, yo me mantengo con seguridad. Sin embargo, sí se ha pedido que se realicen las investigaciones necesarias y se ha pedido pues otro tipo de investigación en cuanto a mi entorno y otro tipo de medidas en cuanto a mi entorno en particular. Procesalmente los casos siguen, yo me reintegré a funciones me parece que hace una semana atrás. Y pues los casos siguen sustanciándose con normalidad, no existe ningún tipo de pare en algún caso en específico, todos se están sustanciando con absoluta normalidad y celeridad, como siempre ha ocurrido. Doctora, de acuerdo a su experiencia, ¿qué cree que necesita el sistema de justicia ecuatoriano para poder tener y ofrecerles a los servidores de justicia mayor seguridad para que puedan dar esos fallos y llegar a esos fallos sin ningún tipo de presión y sin ningún tipo de amenaza que obviamente, bueno, en su caso usted ha tomado una decisión con responsabilidad, con valentía, con fuerza, pero en muchas otras ocasiones no ocurre eso y simplemente o se van o desertan
o dan su brazo a torcer. Entonces, ¿cómo debería del sistema judicial poder conseguir que no ocurran este tipo de amenazas? Bueno, indudablemente las funciones que desempeñamos son muy duras en el área penal, más aún pues con algunos fenómenos que están ocurriendo últimamente. Es necesario primero que como Estado tengamos una cultura de respeto a la independencia judicial, respeto a la magistratura y las funciones que desempeñan los juzgadores, indudablemente, pero además es necesario que de manera individual se considere cuál es el riesgo de los servidores judiciales a fin de garantizar la protección de ellos y, de ser el caso, de sus familias, para que tomen las decisiones con absoluta independencia, pero también obviamente pues para garantizar su integridad y su seguridad. No queremos y no creo que sea justo que un servidor judicial deba perder su tranquilidad, su paz, su vida, su integridad por hacer su trabajo, por hacer algo que corresponde inherentemente y solamente a las funciones que desempeña y pues tenga que vivir con miedo. Eso, o permitir que los magistrados que quizás son valiosos o que considero que son valiosos tengan que salir de sus funciones para poder sentirse en paz. El Estado debe garantizar su seguridad, el Estado debe garantizar la seguridad no solamente de los magistrados, sino de los servidores judiciales que intervienen en el proceso, incluso de personal administrativo que hasta altas horas de la noche suele quedarse pues con los jueces trabajando. Hay causas en donde se ha trabajado hasta 20 horas, 23 horas diarias, y eso hace pues que muchísimos tengamos que salir a medianoche, a la madrugada, pues para poder ir a nuestras casas a descansar 1 o 2 horas y cumplir con la función que juramos desempeñar fielmente. Entonces es indudable que una de las medidas que se debe tomar sí o sí es garantizar de manera individual la protección de los magistrados, hacer quizás un estudio de riesgo individual a qué causas están enfrentando y cuáles son los riesgos a los que se están enfrentando también. Doctora, ¿usted le recomendaría a los abogados jóvenes que fuesen jueces? Sí, bueno, yo empecé a ser muy joven jueza. Creo que entiende mi pregunta por la situación, ¿no? Sí, exactamente. Yo empecé a ser joven, muy joven jueza, y yo no imaginé pues las circunstancias que en el camino tendría que enfrentar, ¿no? Actualmente hay muchos abogados jóvenes preparados que pueden pertenecer a las filas de la función judicial. Les diría que es una carrera grandiosa, les diría que es una carrera de servicio, de vocación, de pasión, de entrega, pero también es una carrera de sacrificio, de mucho sacrificio, incluso de perder la paz de su familia. Pero es una carrera gratificante, es una forma de servir al país, es una forma de servir a la justicia, es una forma de garantizar que este Estado se vuelva más justo y que esta justicia se vuelva más humana. Siempre, siempre, evidentemente siempre con responsabilidad, honradez y sobre todo con ganas, muchísimas ganas de cambiar la historia del país. Doctora, le deseo la mejor de las suertes. Por favor, cuídese mucho, porque vale la Gracias. pena decírselo, cuídese mucho. Necesitamos más gente como usted que deje el miedo a un lado y que pese a esto siga en su camino, pese a estas amenazas, siga su camino. Yo la verdad es que la admiro porque tal vez en su posición yo no hubiera tomado la misma decisión. ¿Usted tiene familia, doctora? Perdón que le pregunte. A ver, hablo familia inmediata, es decir, esposo, hijos. Tengo familia, sí. Ha sido una decisión muy dura para mi familia y para mí. Ha sido una decisión que nos ha tocado muchísimo el corazón, nos ha hecho pensar muchísimo sobre nuestro futuro, sobre nuestro bienestar y nuestra paz, pero indudablemente no podemos dejarnos ceñir por el miedo y no podemos dejar que otro decida por nosotros. Así es. Bueno, como le decía, doctora, por favor, cuídese. Insisto, la felicito. Hay que tener pantalones, hay que tener faldas, hay que tener de todo para tomar la decisión que usted tomó. Mucha suerte y por favor, aquí estamos siempre para que usted nos cuente cuando algún bribón o algún payaso la vuelva a amenazar. Un abrazo a la distancia, doctora. Un abrazo, muchas gracias. Era la doctora, la jueza, perdón, Mercedes Caicedo, ella es jueza de la Corte Nacional de Justicia. Recordemos que